Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de lo que está pasando con Didi, el Uber chino. Didi es una de las empresas del país más destacadas dentro del sector de las nuevas tecnologías, de hecho ya cotiza en la bolsa de Nueva York, pero hace unos días, el 4 de julio, su servicio dejó de estar disponible en las principales plataformas de aplicaciones de China. Ahora mismo aquí, si no eras usuario previamente, ya no puedes descargar e instalar la aplicación de Didi, aunque puedes acceder a ella a través de Alipay, que es lo que utilizamos para pagar con el móvil, entre otras cosas, o a través de WeChat, el WhatsApp chino. O sea, no es el fin del mundo para la empresa, ni mucho menos, porque cualquiera que lo desee puede seguir accediendo a sus servicios y no afecta para nada a quienes ya tenían la aplicación en su móvil. Pero aún así, el hecho de que la aplicación deje de estar disponible en las tiendas virtuales es algo muy serio. Como muchos sabréis, las limitaciones a la hora de instalar Didi son obra del gobierno, que estaría investigando a la empresa por violar las leyes de ciberseguridad. Bueno, en realidad ha habido dos comunicados oficiales del gobierno y en el primero de ellos también se mencionó la violación de las leyes de seguridad nacional, lo que ha hecho que surjan unas cuantas teorías que veremos enseguida. A ver, en realidad también se está investigando a otras empresas del sector por las mismas razones, pero el caso de Didi es el más sonado. Mirad qué montón de minimotos eléctricas de alquiler tenemos aquí. Estas también funcionan con una aplicación, ya os lo explicaremos otro día. Es que estas empresas han revolucionado el panorama de la movilidad y el transporte de este país, porque no solo sirven para individuos o para pequeñas cosas, con ellas puedes llevar incluso grandes mercancías del punto A al punto B. Didi fue creada en 2012, 3 años después de Uber, y ha tenido mucho éxito en China, aunque también unas cuantas polémicas y conflictos. En primer lugar, igual que ocurrió en otros países, esta aplicación generó ciertos roces con los taxistas. Claro, al final es una forma de flexibilizar el servicio que ofrecen los taxis, permitiendo que cualquiera con un carnet de conducir pueda meterse en el gremio sin las garantías que ofrece un profesional con licencia. Y esto obviamente no hizo demasiada gracia a los taxistas chinos, que por cierto están muy bien organizados. Sin embargo, al final los de Didi se las apañaron para que los taxistas y sus empresas también utilizasen su aplicación. De hecho, cuando Lele y yo hemos usado Didi ha sido para tomar taxis y nosotros personalmente los preferimos porque pensamos que tienen más experiencia al volante. Aunque en Occidente a menudo domina la idea de que los chinos solo saben copiar estas tecnologías, y es verdad que Didi es muy parecido a Uber en lo fundamental, lo cierto es que las empresas chinas de este sector han demostrado una capacidad de innovación muy grande. Y cuando los de Uber se lanzaron al mercado chino, allá por el año 2014, no tardaron en darse cuenta de que competir con Didi iba a ser algo más complicado de lo que pensaban. Didi ya estaba muy bien integrado con los sistemas de mapas y geolocalización chinos y también estaba presente en otras aplicaciones chinas muy famosas como las que hemos mencionado al comienzo. Mirad, este señor tan simpático también es un taxista motorista y utiliza este sombrero tan curioso como reclamo. De hecho, también hace vídeos para TikTok y dice que le va muy bien. De todos modos, para Didi tampoco fue coser y cantar. Y de hecho, durante la lucha por dominar el mercado, se fusionó con otra empresa china que se llamaba Kuaidi. Uber intentó hacerse un hueco ofreciendo conductores con coches de gama más alta, pero tampoco funcionó y en menos de 3 años tuvieron que cerrar en el gigante asiático. De hecho, Uber China fue vendida a Didi y el pago se realizó con acciones de la empresa china. De manera que ahora mismo Uber Technologies Inc. tiene en sus manos el 12,8% de Didi. Es decir, ahora que Didi se está abriendo paso en otros países, podemos decir que compite con Uber, porque si Didi crece, Uber también se beneficia. Y además, ese 12,8% de acciones permiten que Uber tenga un 12,8% de voz y voto sobre la dirección de Didi, que puede parecer poca cosa, pero al loro porque son los segundos accionistas principales solo por detrás de la SoftBank Vision Fund Entity, con sede en Japón. Y luego están Chen Wei, fundador y director ejecutivo de Didi, que cuenta con un 7% de las acciones, aunque su voto vale un 15%, y Tencent, otro gigante chino que posee el 6,8%. Enseguida veremos qué pasa con estas acciones, porque es un asunto importante. Pero la cosa no acaba ahí. Didi ha seguido innovando y ya cuenta con su propia flota de coches eléctricos, que comenzaron a circular en ciudades como esta, Changsha, a finales de 2020. En esta nueva fase experimental de la empresa,
empresa, Didi ofrece el alquiler de sus coches a quien quiera utilizarlos para trabajar como conductor. Los contratos son de 6 meses o un año y si eliges lo segundo te puede salir por unos 4.300 yuanes al mes, 560 euros, 660 dólares. O sea, lo que te dejas cada mes en el alquiler del coche no anda lejos del salario medio de esta ciudad. Y eso sin contar la fianza, que son 1.300 euros, 1.500 dólares. Claro, ahora mismo por 4 euros, 5 dólares tienes unos 400 kilómetros de electricidad, que es más o menos la autonomía que ofrecen estos coches. Nosotros ayer hicimos un viaje con uno de ellos y el conductor parecía contento con el modelo de negocio. Nos dijo que cada día hace más de 300 kilómetros y tiene que cargar la batería casi a completo, lo que supone como mucho 150 dólares al mes en electricidad. Y por lo que hemos leído y nos han contado, se puede ganar un salario decente de esa manera. El modelo utilizado es un D1, que se puede leer como Di, producido por BYD, una de las marcas de coches eléctricos de China más importantes en este país y en el mundo. Es un vehículo diseñado para que resulte cómodo a los pasajeros, con esa puerta corredera automática, unos asientos bastante espaciosos y cargadores para el móvil, entre otras cosas. En fin, parecía que todo iba fenomenal para Didi hasta que llegó el momento de su estreno en la bolsa de Nueva York. Pero es que esto ha ocurrido de forma un tanto curiosa, vamos a decir. Vamos a ver, el 10 de junio el gobierno chino aprobó una nueva ley de protección de datos para evitar que, por ejemplo, los datos recopilados por empresas como esta acaben en manos de terceros en el extranjero. Y justo el día siguiente, Didi envió una solicitud para cotizar en la bolsa de los Estados Unidos. Puede que sea casualidad, pero la fecha de su salida a bolsa, el 30 de junio, también fue la víspera del centenario del Partido Comunista de China. Tened en cuenta que esos días estaba toda la gente del gobierno distraída, vamos a decir. Y nada más pasar las celebraciones es cuando los servicios de Didi dejan de estar disponibles en las tiendas de aplicaciones. Por cierto, nos acabamos de dar cuenta de que ahora mismo ya no puedes acceder a Didi a través de Alipay. Y es posible que ocurra lo mismo con WeChat. Quizás tampoco está mal recordar que a finales de 2020 Trump firmó una ley por la que solo se les permite cotizar en las bolsas estadounidenses a aquellas empresas que no estén controladas o no sean propiedad de los gobiernos de otros países, citando expresamente al Partido Comunista de China. Esto implica problemas para las empresas estatales chinas que cotizan en el país norteamericano, mientras que a Didi le han dado la bienvenida en apenas 3 semanas y con una supuesta facilidad que también ha dado mucho que hablar, luego lo veremos. A lo mejor a algunos de vosotros esto os recordará a lo que ocurrió con Jack Ma, fundador de Alibaba, y la salida de Ant Financial o Ant Group a las bolsas de Hong Kong y Shanghai. Eso es, aquello iba a ser lo nunca visto en el mundo de las finanzas, pero al final también se las vieron con el gobierno chino. Está bastante claro que aquí están ocurriendo por lo menos ciertos malentendidos entre estas grandes empresas privadas y los gobernantes del país o sus leyes. Ya sabemos que aquí el gobierno tiene mucho poder, es más, yo creo que estas compañías no tienen demasiado que hacer frente a él si es cierto que han violado las leyes o amenazan al liderazgo del partido, que es constitucional. Pero no nos engañemos, tampoco son unas mosquitas muertas. Estas empresas son capaces de recopilar mucha información sobre nosotros y seguramente nadie está dispuesto a pagar por conocer los hábitos de transporte de Javier Tsoilele. Pero si hablamos de toda la población de uno de los mercados más prometedores del mundo, la cosa cambia. Y a lo mejor algunos diréis, pero si Didi solo es una aplicación para que te lleven de aquí a allá. Sí, pero fijaos, después de que algunos conductores cometiesen ciertos crímenes contra sus pasajeros, la aplicación tiene una medida de seguridad que consiste en grabar el sonido a través de los móviles durante el trayecto. Si no das permisos a esta función, no puedes utilizar la aplicación, y eso sin contar los coches que llevan cámaras dentro también por motivos de seguridad. O sea, estamos hablando de una aplicación que sabe de dónde venimos, a dónde vamos, cuándo llegaremos y además está grabando nuestra voz e incluso tomando imágenes. Por no hablar de todos los datos personales a los que accede cuando decimos que sí a todo sin leer. Ahora mismo en China muchos bromean diciendo que esta aplicación te conoce mejor que tu mujer o tu marido, pero habría que ver hasta qué punto es un asunto de risa. Al mismo tiempo, no olvidemos que entre sus usuarios puede haber mucha gente que trabaja para el gobierno y que puede ser víctima de ataques si esa información se filtra, pero de eso hablaremos luego. Hoy en día tenemos que imaginar la recopilación de datos personales como el oro extraído de las minas en siglos pasados.
Unidos. Toda esa información es valiosísima y puede hacer que una empresa sea mucho más rentable, porque por ejemplo, en lugar de dirigirse a todo el mundo, sabe exactamente qué tipo de personas son más proclives a demandar sus productos y se centra principalmente en ellas. En principio, esos datos personales están protegidos y en muchos países no se pueden vender a terceros así como así, aunque sabemos que esto ocurre porque es muy difícil de controlar. Estas empresas privadas de China se han beneficiado de mucha manga ancha por parte del gobierno, bastante proteccionismo y de grandes obras de infraestructura que se han pagado con dinero público. Pero a cambio tienen que servir al desarrollo de las fuerzas productivas nacionales. Esas eran las reglas del juego desde el comienzo. Entonces, cuando estas empresas salen a la bolsa y dejan que agentes de otros países se hagan con parte de ellas, ganando voz y voto en sus decisiones, están ampliando las posibilidades de que esa información tan valiosa acabe en manos peligrosas para los planes de desarrollo de la nación. En este país hay quienes piensan que esta es la razón por la que gigantes chinos como Huawei, que son el orgullo de la nación, no cotizan en bolsa. No quieren arriesgarse a que algo tan valioso para ellos acabe en manos de sus enemigos. Pero esto también ocurre al revés. Los chinos no pueden comprar así como así empresas clave de otros países porque suelen estar muy protegidas por sus gobiernos y se legisla o se hace lo que haga falta para impedir la compra. Es más, en China muchos ya están barajando la posibilidad de que Didi haya conseguido salir a la bolsa en los Estados Unidos a cambio de darles acceso a los datos de sus usuarios. Algunos aseguran que dentro podría haber información muy delicada y de hecho hace unos años salieron reportajes sobre la cantidad de datos relativos al gobierno que acaban en aplicaciones como esta. Hasta ahora muchos medios extranjeros han pintado el panorama del ciberespacio chino como algo totalmente controlado por el gobierno chino, pero está bastante claro que no es así. El hecho de que Didi haya conseguido cotizar en la bolsa de Nueva York estando como están las cosas ya es evidencia de que no es un caballo de Troya del Partido Comunista de China. Si las grandes aplicaciones chinas sirven sistemáticamente a sus intereses, ¿por qué les iban a causar estos problemas? Aquí se mezclan cuestiones que tienen que ver con la soberanía, pero a lo mejor al gobierno chino realmente le preocupa proteger la privacidad de sus ciudadanos, porque entre ellos hay 95 millones de miembros del Partido Comunista de China. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!